habíamos anticipado, todo el mes de diciembre estamos hablando y tratando el tema educación desde diferentes miradas, diferentes lugares. Rosana Florit, quien sigue como concejal, ya pronta a abandonar ese lugar, pero muchos años, toda la vida diría yo, dedicada a la educación, y quienes hemos estado en la educación, yo creo que uno nunca deja de ser educador, ¿verdad? No, nunca. ¿Cómo te va, ¿Cómo estás, Cecilia? Rosana? Qué Bien. placer tenerte. Gracias por la invitación. No. Gracias, porque para mí es un placer, un tema que siempre me preocupa y me ocupa. Si bien hace unos años que yo ya dejé el aula y dejé la institución educativa, siempre estoy al tanto de lo que va sucediendo y bueno, para mí es un tema troncal en la vida de los ciudadanos. ¿Vos cuando estabas en Córdoba ya dabas clases? No, yo empecé a dar clase, me recibí allá en la Universidad de Río Cuarto y la primera vez que di clase fue en la Escuela de Comercio acá en Tandil, en el año 90, lengua y literatura. Yo estudié letras y entonces primero empecé en el turno noche en la Escuela de Comercio y después de día, bueno, hasta la reforma del 93, que ahí nos empezaron a distribuir por otras escuelas también, así que anduve por bastantes escuelas, pero no tantas. Estuve siempre muy concentrada en la escuela, lo que era la Escuela de Comercio, que después pasó a llamarse Media 8. Siempre el tema de lengua y literatura, bueno, ya que hablaste de eje troncal, fue un eje troncal, así como las matemáticas, en la educación desde los primeros años, y siempre ha sido una gran lucha en esto de agrandar el vocabulario, enriquecerlo, leer, buscar estrategias. Ya en esos años ya era una lucha y un desafío. Ya era complicado. Yo me acuerdo que el primer choque, yo, digamos, recibida de la universidad te preparaban para ser investigador del CONICET. Era así el perfil de la universidad donde yo estudié, para los profesores de letras. Cuando llegué acá y me encontré en el aula que los chicos no podían leer de corrido a veces. Ya estamos hablando de... En el año 92, 91, 92. Había algunas dificultades, no era la mayoría, pero había casos y uno tenía que enseñarles a leer. Para mí fue como un enorme desafío, volver a aprender porque yo no sabía cómo enseñarles. Entonces me acuerdo que lo que me desafió en ese momento fue... Mirá, eso te hago un punto ahí, eso es otra crítica que siempre los que hemos sido docentes le criticamos a las carreras que uno ha hecho. Esas prácticas que se hacen son tan pocas que no alcanzan a darte las herramientas que uno necesita cuando se recibe con todo el conocimiento, con todas las cosas, y va llena de ganas a hacer, y te chocas con la realidad, y ahí te das cuenta que tenés que empezar a armar tu propia experiencia, tu propio método. ¿Cómo enseño esto? ¿Por dónde entro? ¿Por dónde llego? Que me escuchen, que me saluden. Vos sabés que yo tenía mi mamá docente primaria y mi suegra también. Entonces me acuerdo que les preguntaba a ella, sobre todo mi suegra que daba clase, había dado en 7º grado mucho tiempo. Mirna, ¿cómo hago para enseñarles a leer en primer año de secundaria? Entonces ella me daba ficha, me decía, probá por acá, probá por allá. Y fue de autoaprendizaje, digamos. Tuve que hacer mi propia formación, mi propio camino, como les pasa a todos los profesionales en todos los órdenes. Eso no ha cambiado tanto. Yo creo que no, que la formación docente es una cuestión para revisar, pero bueno, fue como un gran choque para mí, fue como, yo la verdad que no me imaginé que me iba a encontrar con esto. Por supuesto que había mucha voluntad de los chicos, de la familia, era otro tiempo el acompañamiento familiar y el compromiso de los chicos. Yo siempre trabajé en la escuela de educación estatal, solamente tuve una pequeña experiencia en privado, pero muy cortita. Siempre defendí... Yo me formé en escuela pública, decíamos antes, gestión estatal, mi papá también, mi mamá también. Todos, casi todos. Sí, entonces para mí fue como una bandera y mi papá era el que más inculcaba en mi casa la defensa de la educación pública como un bastión, porque él era hijo de inmigrantes y había podido recibirse de abogado con muchísimo esfuerzo. Entonces, ¿cuándo empieza a bajar esta cosa de que mucha gente empezó a hacer todo este esfuerzo para llevar a la escuela privada, pagar, endeudarse? ¿Fueron los paros? El deterioro fue paulatino, el deterioro no fue de golpe, uno lo fue viendo despacito. Mira, yo tenía una compañera inspectora que me decía, la historia nos va a juzgar a los inspectores, cuando yo era inspectora, ¿no? Y yo decía, ay, no digas así, la historia nos va a juzgar, Rosana, estamos siendo cómplices del deterioro.
Vos llegaste al puesto de inspectora titular, que digamos, en la carrera docente por concurso, claro. Es, digamos, estatutariamente el cargo más alto por concurso. Después vienen los cargos políticos en el estatuto, pero fui inspectora de secundaria por concurso. Y entonces milité fuertemente, y cuando digo milité es defendí y me comprometí con la implementación de la Ley de Educación Nacional, la 26.206, y con la 13.688, que es la de la provincia de Buenos Aires. Claro, ¿eso era en qué gobierno? El gobierno kirchnerista se sancionó esa ley, pero no fue una ley del Ejecutivo, fue del Legislativo, claro. Y ahí las bancas las representan todas, y la ley, claro. Digamos, la votaron. Salió votada. Claro, salió votada, y luego se vota la provincial, que también la votan los legisladores provinciales electos por la gente, no viene de un repollo, ni la impuso nadie, y una vez que esa ley estuvo sancionada, los inspectores nos capacitaron, todavía yo era directora en ese momento, a militar esa ley, quiere decir, a poder implementarla de la mejor manera. Me decías que este deterioro de la escuela pública que hizo que muchas familias de clase media migraran al privado con un crecimiento enorme de las escuelas privadas, ¿a qué cuestión? Obedeció varias cuestiones. Primero, yo creo que se rompió el tejido social, se fue rompiendo el tejido social. Y la escuela siempre es la caja de resonancia de una sociedad. Y eso hay que recordarlo. Lo que pasa en la sociedad se refleja en la escuela, no es al revés. Lo que nos pasa en casa se refleja en la escuela, lo que pasa en la calle se refleja en la escuela. Entonces, la escuela como caja de resonancia, me encanta esta cuestión, y como arena política, donde entran en tensión intereses políticos no partidarios. En la escuela se hace política educativa. No es mala palabra. No es mala palabra. No es mala palabra. El tema fue cuando se empezó a hacer política partidaria. Ese es otro tema. La política educativa responde a una ley que lo sancionan los legisladores elegidos por la gente, y entonces se transforma en una arena política y en una caja de resonancia. En ese combo entran a tallar fuertemente los gremios, los derechos de los docentes. Empieza a hablarse del docente no como un profesional, sino como un trabajador de la educación. Yo en lo personal me consideré siempre una profesional. Qué buena esta diferencia que estás marcando. ¿Esto qué hizo? Que el trabajador se llevaba al nivel de cualquier trabajador, que no es que seamos otra cosa, pero el médico, ¿es profesional o es trabajador de la salud? ¿O es las dos cosas en todo caso? Parece una cuestión de mero término, pero es una cuestión de postura ideológica. Y acá volvemos a hablar también del valor de las palabras. Claro, y la incidencia que tienen las palabras, y qué quiero decir cuando digo lo que digo. Entonces, el deterioro empezó con la cuestión de la defensa del trabajador de la educación, que siempre tuvo sueldos bajos, que siempre estuvimos destratados, pero que la sociedad empezó a destratar muchísimo más. Porque antes, yo también vengo de una familia, el maestro, tía, madre, bueno, toda la familia, todos docentes, siempre los sueldos fueron muy magros. Siempre fueron magros. Pero existía el respeto. La docente, la directora, era respetada por la porque familia. Había otro entramado social, ¿no? Entonces, digamos, es reflejo lo que pasa ahí. No es que en la escuela pasan cosas que en la calle no. En la escuela pasa lo mismo que en la calle. Lo que pasa es que hay que darle marco para que no pase, porque a la escuela vamos a que sea diferente a la calle y a veces diferente a la casa, porque es el único lugar donde los niños y los adolescentes están cuidados. Deberían estar cuidados. Entonces, el marco institucional de la escuela no puede ser el marco de la calle o del boliche. Ahora, estas pruebas a aprender que se hacen de toda la vida, que dan que los chicos tienen un nivel de comprensión muy bajo. Y lo vemos, lo dicen los propios profesores universitarios, que llegan, empiezan a leer, o tienen un vocabulario muy acotado. Eso es por la currícula, es por los docentes, es por los padres, es por la sociedad. ¿En qué se está fallando? Es la suma de todo. Yo a veces cuando decimos esto, porque en las generalidades siempre alguien sale perjudicado, claro, ¿no? Porque no todo es de una misma manera. Hay casos y otros casos diferentes, ¿no? Sí. Pero yo a veces pregunto... Hay escuelas y escuelas dentro de una misma exactamente. Ciudad. Y además dentro de la misma escuela, turno y también, turno. El primero A, el primero B, el sexto A, el turno mañana, turno tarde. O sea, se generan dentro de las instituciones, son tan complejas que hay como subinstituciones, pequeños agrupamientos distintos. Uno lo veía cotidiano cuando era director, entrabas a un aula, pasaban determinadas cuestiones. Bueno,
El aula tiene que, o sea, la escuela tiene que garantizar que pasen cosas adentro del aula. ¿Qué cosas? Que haya chicos aprendiendo y alumnos y profesores enseñando. Eso es lo que tiene que pasar, no tiene que pasar otra cosa. Si lo voy a hacer con la computadora, si la computadora son recursos tecnológicos. Hubo un tiempo en que no había papel para escribir, después hubo. ¿Sí? No había tiza. No había tiza. Bueno, después hubo, o sea, digamos, la tecnología avanza, ahora es la computadora, los medios. Ahora yo también digo algo. ¿Cuántos libros lee un docente por año? Pregunta que en las pruebas se hace. Bajísimo. Hay docentes que no leen 2 libros en un año. Si dicen la verdad, pues yo puedo mentir y decirte, leo 25, pero capaz que no leí uno. ¿Cuánto lee un docente? ¿Lee un docente? ¿Con qué periodicidad y para qué? Porque tal vez lee para preparar las clases y nada más. Entonces, le atribuimos a los alumnos lo que los grandes no tenemos. Y esta crítica no es malintencionada, es la realidad. Docentes con 2 cargos de directores, que antes era inexplicable. Esos son los avances, los cuestionamientos, las cuestiones gremiales donde la que se avanzó y que fue en desmedro de la calidad. Porque un docente con 2 cargos directivos en escuelas de 500 alumnos, vos y yo sabemos lo que es. El que no estuvo en la escuela habla de la teoría. Yo no hablo de la teoría, o hablo de la teoría, pero estuve en la escuela. Sé lo que pasa. También no hay, como bien decís, no hay que generalizar, porque hay docentes dan el alma, y dan el alma. Maravillosos, que también a veces se enojan, porque los meten en la misma bolsa. Claro. No se puede generalizar. Porque después también llega la nota de fin de año y para todos es la misma. Y esas son docentes tan valiosos. Yo creo que hay que revisar el estatuto antes que la ley. Se van porque se cansan de trabajar solos o con 2 o 3 pares, se van a poner un emprendimiento privado o se van a poner... Porque es muy ingrata, es una profesión muy ingrata, no lo era. Y muy satisfactoria a la vez, porque cuando vos lográs en un chico lo que le enseñás... La magia del vienen descubrimiento. Acá docentes con alumnos, con un proyecto que a los chicos les encantó y ganan el premio, investigan unas cosas que vos decís, no puedes creer que esto lo hagan en la escuela. Y ese docente no hay precio para pagar no hay esa precio. Satisfacción. Mirá, a mí los otros días yo escribí algo porque fue la última sesión del consejo, que en realidad mañana va a ser la última, pero iba a ser la última, y me escribió una chica, una mujer ya, me dice, profe, por Messenger, profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Tal dependencia, es de tal... Yo digo, la vi chiquita en el aula, y es una mamá de 2 hijos, y me dice, profe, esto, mirá la manera de nombrarme, esta dependencia, depende de acá o depende de allá. Entonces, bueno, la orienté, y yo digo, me está preguntando como me preguntaba en el aula. A mí se me llena el corazón de alegría, porque digo, eso es lo que uno ha dejado. Yo siempre dije que cuando uno educa, toca futuro. ¿Se puede revertir esta situación? Sí, se puede revertir. Es una decisión política, estrictamente política. Me dirán que económica, pero lo económico también es político. Entonces, que las escuelas estatales, de gestión estatal, estén en buen estado, que alberguen, alojen a los alumnos en buenas condiciones, son decisiones políticas de los estados provinciales y también municipales. Acá la responsabilidad es de todos. Sobre todo estoy hablando del nivel primario, inicial, primario y secundario, que depende de las provincias, porque esa fue la transferencia del 93 que empezó ahí la decadencia. Pero eso fue un hecho. Se la transfirió en el gobierno de Menem, se transfieren las escuelas a la provincia y ahí comienza la decadencia. Algunas provincias se hicieron cargo en serio, otras no pudieron, otras no quisieron, los presupuestos se empezaron a discutir y las escuelas quedaron al medio. Y entonces las escuelas empezaron a romperse y no había cómo arreglarlas. Fuertemente la presencia de los gremios, que yo sé que a los gremios no les gusta, pero es así, fuerte presencia de los gremios. Logros gremiales, por ejemplo, un docente con 2 cargos directivos. Podés tener 20... ¿Es un logro eso? Y ellos lo consideran como un logro, yo creo que no, es más fuente de trabajo, pero yo creo que no, que va en desmedro. Un docente puede tener 20 módulos titular y todos los que quiera provisional y suplente, no te da el día, el alma para planificar. Cuando antes cuando no éramos transferidos teníamos 36 horas cátedra y nada más, y no se podía tener más. Entonces, decisiones que son pequeñas, yo no creo que haya que hacer una nueva ley. Creo que hay que ajustar lo que hay, porque un país en serio, una ley de educación no dura 20 años. Ahora están armando una nueva ley. Hay un proyecto. Borrador. ¿Qué nos dicen, Caro? Le abrimos el micrófono. Acá nos dice Isabel, un saludo para la señora Rosana, así que se lo trasladamos. Gracias. Tenemos acá otro mensaje que nos dice María José.
Rosana se la va a extrañar en el consejo. Bueno, recién decía que termina su mandato como concejal. Y le dejan acá 2 preguntas. Una, ¿qué cree que va a ser el desafío en las escuelas y incorporando la tecnología? ¿No? Es lo que plantea. Y también otra pregunta que hacen es si todos los chicos que empiezan secundaria lo terminan. No. ¿Y qué pasa también ante esa situación? No. ¿Contesto? Sí. La escuela secundaria desde que yo me acuerdo, el 50% terminaba el secundario. De los que empezaban, solo el 50% terminaba y no en tiempo. En tiempo real lo terminan un porcentaje mucho más bajo. Eso no es nuevo, ni es un problema de ahora, es un problema que viene de arrastre. Si hacemos memoria, los que tenemos la edad que tengo yo, que tengo 60, cuando nosotros empezábamos primer año en la escuela secundaria en cualquier provincia, empezábamos 60, 2 divisiones de primero y terminábamos una sola división. Quiere decir que el desgranamiento era del 50%. Y estoy hablando de hace 40, 50 años atrás. Sigue exactamente igual. Sí, o peor. Está medido y antes no estaba medido y aparte a nadie le importaba antes, porque antes era sálvese quien pueda. El que terminaba, terminaba y el que no, pobrecito, no le da la cabeza, déjalo que se quede en la casa o que busque un trabajo. Y eso era muy discriminatorio, porque la oportunidad no se le daba. Esta ley les da la oportunidad está. ¿Qué hacemos con la oportunidad? Si yo te doy una llave de una puerta, vos con la llave, ¿la abrís o no la abrís? Es tu decisión. El Estado tiene que acompañar cuando sos pequeño, menor de edad, tiene que acompañar la decisión y tiene que acompañar a la familia. No todas las familias saben poner la llave en la cerradura, para decirlo de manera sencilla. Entonces, no puede haber un Estado que se corre y diga, no sabes ponerla, arréglatela. Fíjate qué haces de tu vida. Porque ahí es cuando la red se rompe mucho más. Yo creo que la red social hay que reconstruirla y hay que hacerla más sólida. Nadie se tiene que caer de la red, porque cuando se caen viene la marginalidad y después nos quejamos de la marginalidad. Bueno, se dice que en muchas provincias gusta la marginalidad para poder dominar. Sí, seguramente también es una decisión política, porque también hay un abuso y un uso de las personas que no pueden tomar decisiones per se. Entonces otras las toma por ellas. Por eso para mí la educación es troncal, porque una persona educada, instruida, puede decidir, quiero A o quiero B, y no se deja llevar, o no lo compran con una cosa mínima. Un pueblo educado es mucho más fácil de que no lo puedas dominar. Un pueblo ignorante, la ignorancia no nos podemos dar el gusto de la ignorancia. No nos podemos dar el gusto. Y como sociedad tenemos que hacer que la gente no se dé ese gusto. Pero es un compromiso de cada uno de nosotros, estemos donde estemos. Porque no es solo del docente, es del padre, es de la vecina, es de la abuela, es de los tíos si pueden ayudar, es de las ONG, es de las instituciones. El Estado es un rol fundamental, la familia es fundamental. Ahora, no podemos hacer la vista gorda a los demás, como que no es un problema mío, porque el problema es de todos, atraviesa a todos. Perdón por la vehemencia. No, me encanta escucharte, Rosana, porque bueno, has transitado todos estos años, hablas desde el conocimiento, desde el barro. He estado en el aula, en todos los lugares de la escuela. En todos los lugares, sí. Y siempre has peleado por una educación de calidad. Que eso es lo que más nos importa en este momento. Sí. Ya te convocaremos nuevamente porque hay proyectos, nos quedamos sin tiempo, hay proyectos para la nueva ley con puntos muy delicados. Con los que yo no coincido, ya te lo digo, no coincido. Pero, digamos, la escuela... educar solamente en casa y para mí tampoco. La escuela, el Estado tiene que garantizar la educación de sus ciudadanos. Rosana, ha sido un placer, como siempre, tenerte. Y bueno, buen final, no sé qué vas a hacer de tu vida. Siempre hay cosas para hacer. Siempre hay cosas. Rosana Florit ha venido a hablar de educación, muy experta en este tema, pero además, bueno, ya está pronta a culminar su mandato como concejal.